Cantaba sola en el pasillo, y sin querer conquistó el corazón del médico más temido. Alejandro, quien perdió a su esposa en un accidente hace 3 años, se ha refugiado en el trabajo y la soledad, construyendo muros emocionales que parecen impenetrables. Sin embargo, la voz de Sofía despierta algo en él que creía muerto para siempre. Cuando el destino los une en un caso médico complejo, ambos descubrirán que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que a veces una simple canción puede curar heridas que van más allá de lo físico. La lluvia golpeaba contra los ventanales del Hospital General de la Ciudad de México con una intensidad que parecía querer romper el cristal. Eran las 2 de la madrugada de un martes de octubre, y los pasillos del 7º piso resonaban con el eco de pasos apresurados y el constante pitido de los monitores cardíacos. En medio de ese caos silencioso que caracteriza a los hospitales en las horas más oscuras de la noche, una voz suave y melodiosa se alzaba como un rayo de luz entre las sombras. «Cielito lindo, ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, la doctora». Sofía Mendoza caminaba lentamente por el pasillo de pediatría. Sus zapatos blancos apenas hacían ruido contra el suelo pulido. Con su cabello castaño recogido en una cola de caballo, algo despeinada después de 14 horas de turno, y su bata médica arrugada, Sofía no se daba cuenta del efecto que su voz tenía en quienes la escuchaban. Para ella, cantar era tan natural como respirar, especialmente durante esas noches interminables en las que el cansancio amenazaba con vencerla. Se detuvo frente a la habitación 714, donde el pequeño Diego, de apenas 5 años, luchaba contra una neumonía que se había complicado más de lo esperado. A través del vidrio podía ver la figura diminuta bajo las sábanas blancas, conectada a varios tubos y cables que parecían demasiado grandes para su cuerpecito. Los padres habían regresado a casa a descansar unas horas, confiando en que Sofía cuidaría de su hijo como si fuera propio. «No llores, prenda de mi alma, que cantando se alegran los corazones». Su voz se suavizó aún más, casi susurrando la canción que su abuela le cantaba cuando era niña y tenía pesadillas. Sin darse cuenta, había comenzado a mecerse ligeramente, perdida en los recuerdos de aquellas noches en Cuernavaca, donde creció entre el aroma de las flores de bugambilia y el sonido constante de las fuentes de agua. A 20 metros de distancia, en el elevador que se dirigía al 8º piso, el doctor Alejandro Herrera había presionado el botón de parada. Su mano temblaba ligeramente mientras se apoyaba contra la pared fría del ascensor y por primera vez en 3 años sintió que algo se movía en su pecho. Esa voz, esa maldita voz que había estado escuchando durante semanas sin saber de dónde venía, ahora tenía una dueña. Alejandro cerró los ojos y apretó los puños. No podía permitirse esto. No ahora. No nunca. Había construido su vida sobre la base del control absoluto, de la frialdad necesaria para tomar decisiones que salvan vidas, de la distancia emocional que lo había convertido en el mejor cirujano cardiovascular del hospital. Los sentimientos eran un lujo que no se podía permitir, y menos aún por una mujer a la que ni siquiera conocía. El pitido insistente del elevador lo sacó de sus pensamientos. Presionó el botón para continuar subiendo, pero cuando las puertas se abrieron en el 8º piso, se quedó inmóvil. La voz seguía llegando hasta él, ahora más distante pero igualmente clara, igualmente perturbadora. «¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores». El café de la máquina expendedora sabía a cartón, pero la doctora Sofía Mendoza lo bebía como si fuera el mejor espresso de su vida. Eran las 6 de la mañana, y finalmente había logrado que el pequeño Diego se durmiera después de una noche difícil en la que la fiebre había subido peligrosamente. Sus padres llegarían pronto, y ella podría dar el parte médico con mejores noticias de las que había esperado unas horas antes. Se encontraba en la sala de descanso del 7º piso, con los pies apoyados en una silla y la cabeza echada hacia atrás, cuando la puerta se abrió con un sonido seco. Sin molestarse en mirar quién había entrado, murmuró un buenos días adormilado. «¿Usted es la que canta en los pasillos?» La voz era grave, con un dejo de autoridad que hizo que Sofía abriera los ojos inmediatamente. Frente a ella
estaba el doctor Alejandro Herrera, y aunque nunca habían sido formalmente presentados, su reputación lo precedía. Alto, de complexión atlética, con cabello negro ligeramente canoso en las sienes y ojos color miel, que en ese momento la observaban con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Disculpe si la he molestado, doctor Herrera. Sofía se incorporó rápidamente, derramando un poco de café en su bata. No sabía que se escuchaba tanto. Intentaré ser más silenciosa. Alejandro se quedó inmóvil por unos segundos, estudiando su rostro. Era más joven de lo que había imaginado. Probablemente no tendría más de 28 años. Sus ojos eran de un color café oscuro, casi negro, y tenía una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda que le daba un aire vulnerable. No era una belleza clásica, pero había algo en ella que lo desaramaba completamente. No dije que me molestara, respondió finalmente, su voz más suave de lo habitual. ¿Los niños les gusta cuando canta? Sofía parpadeó, sorprendida por la pregunta. El doctor Herrera era conocido por ser directo hasta el punto de la rudeza, por no perder tiempo en conversaciones innecesarias, por mantener una distancia profesional con todo el mundo. Que estuviera ahí, preguntándole sobre su manera de calmar a los pacientes, era completamente inesperado. Sí, parece que sí, respondió aún nerviosa. Mi abuela siempre decía que la música tiene el poder de curar el alma, y supongo que es mi manera de ayudar cuando la medicina no es suficiente. Alejandro asintió lentamente, como si estuviera procesando información muy importante. Se acercó a la máquina de café e insertó unas monedas, pero sus movimientos parecían mecánicos, como si su mente estuviera en otro lugar completamente. Tengo una cirugía complicada esta tarde, dijo sin mirarla. Un niño de 7 años con una malformación cardíaca congénita. Los padres están asustados. Sofía frunció el ceño, sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. Es normal que estén asustados. Las cirugías cardíacas pediátricas son... ¿Vendría conmigo a conocerlos?, la interrumpió Alejandro, girándose para mirarla directamente. Creo que su talento podría ser útil para calmar al niño antes de la operación. El silencio que siguió fue pesado, lleno de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Sofía sentía que había algo más detrás de esa petición, algo que el doctor Herrera no estaba diciendo. En sus ojos había una vulnerabilidad que contrastaba completamente con su reputación de hombre de hierro. Por supuesto, doctor, respondió finalmente. Será un honor ayudar. Alejandro asintió bruscamente y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y la miró por encima del hombro. Y, doctora Mendoza, no deje de cantar en los pasillos. Este lugar necesita más música. El Hospital General de la Ciudad de México se despertaba lentamente bajo los primeros rayos de sol que se filtraban entre las nubes grises. Era jueves por la mañana, y la doctora Sofía Mendoza había pasado la noche pensando en el extraño encuentro con el doctor Herrera. Había algo en su mirada que no podía quitarse de la cabeza, una tristeza profunda que parecía contradecir su reputación de hombre implacable. Se dirigió al piso de cardiología pediátrica, siguiendo las indicaciones que había recibido. El pasillo olía a desinfectante y a las flores frescas que siempre colocaban en esta área para hacer el ambiente menos hospitalario. Sus pasos resonaban suavemente mientras se acercaba a la habitación 812, donde conocería al pequeño paciente que sería operado esa tarde. «Buenos días, soy la doctora Mendoza», dijo suavemente al entrar en la habitación, donde una pareja joven abrazaba a un niño de cabello rubio y ojos azules que parecían demasiado grandes para su rostro pálido. «Mateo, mi amor, la doctora viene a conocerte», susurró la madre, una mujer de unos 30 años, cuyos ojos estaban hinchados de tanto llorar. El niño la miró con curiosidad, y Sofía sintió inmediatamente la conexión especial que siempre establecía con sus pacientes más pequeños. Mateo tenía esa sabiduría prematura que desarrollan los niños que han pasado demasiado tiempo en hospitales, que han aprendido el significado de palabras como operación y anestesia antes de saber leer completamente. «Hola, Mateo. Me dijeron que eres muy valiente», dijo Sofía acercándose lentamente a la cama. «¿Te gusta la música?» Los ojos del niño se iluminaron ligeramente. «Mi mamá me cantaba cuando era bebé,
pero ya no se acuerda de las canciones. Pues qué casualidad. Sofía sonrió sentándose en el borde de la cama. Yo conozco muchas canciones. ¿Te gustaría escuchar una? Sin esperar respuesta, comenzó a tararear suavemente Naranja dulce, limón partido, una canción tradicional mexicana que había aprendido en su infancia. La voz de Sofía llenó la habitación como una caricia, y poco a poco, la tensión en los hombros de los padres comenzó a disminuir. «Dame un abrazo que yo te pido», continuó. Y Mateo cerró los ojos, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Desde el umbral de la puerta, el doctor Alejandro Herrera observaba la escena sin atreverse a interrumpir. Había llegado para hacer su ronda matutina, pero al escuchar la voz de Sofía se había quedado paralizado. Algo en la manera en que cantaba, en cómo su presencia transformaba completamente el ambiente de la habitación, lo transportaba a recuerdos que había enterrado muy profundo. Carla solía cantar así, pensó, e inmediatamente cerró los ojos para alejar la imagen de su esposa. Pero era demasiado tarde. Los recuerdos ya habían comenzado a fluir como una cascada imparable. «Doctor Herrera, qué bueno que llegó». La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Se había levantado de la cama y se acercaba a él con esa sonrisa cálida que parecía iluminar todo a su paso. «Doctora Mendoza», respondió, su voz más ronca de lo normal. «¿Cómo está nuestro paciente?» «Más tranquilo», respondió ella, y luego bajó la voz para que solo él pudiera escucharla. «Los padres están muy asustados. Tal vez podría explicarles el procedimiento una vez más». Alejandro asintió y se acercó a la cama donde Mateo lo observaba con esos ojos azules que lo hacían pensar en el cielo después de la tormenta. Durante los siguientes 20 minutos, explicó detalladamente la cirugía que realizaría esa tarde, usando términos simples que los padres pudieran entender, respondiendo cada una de sus preguntas con una paciencia que sorprendió a Sofía. Era un lado completamente diferente del hombre al que conocía solo por su reputación. Cuando hablaba con Mateo su voz se suavizaba, y cuando tranquilizaba a los padres, había una calidez genuina en sus palabras que contrastaba dramáticamente con la frialdad que mostraba con el resto del personal médico. La tarde había caído sobre la Ciudad de México, trayendo consigo una llovizna persistente que empañaba las ventanas del quirófano. Eran las 4:30, y la cirugía del pequeño Mateo había comenzado hace 2 horas. En la sala de espera, sus padres se aferraban el uno al otro mientras Sofía permanecía sentada cerca de ellos, ofreciendo palabras de aliento cada vez que la ansiedad amenazaba con vencerlos. «El doctor Herrera es el mejor», repetía la madre de Mateo por 5ª vez, como si las palabras fueran un mantra que pudiera influir en el resultado de la operación. «Todo va a salir bien». Sofía asintió, aunque ella misma sentía un nudo en el estómago que no podía explicar. Durante los últimos días, no había podido dejar de pensar en el doctor Herrera, en la manera en que la había mirado, en esa vulnerabilidad que había vislumbrado detrás de su fachada profesional. Era como si hubiera 2 hombres diferentes habitando en el mismo cuerpo, el cirujano frío y calculador que todos conocían y el hombre sensible que había aparecido brevemente en la habitación de Mateo. «Doctora Mendoza», una enfermera se acercó con cara seria. «El doctor Herrera solicita su presencia en el quirófano». El corazón de Sofía se aceleró. Era altamente inusual que un cirujano pidiera la presencia de un pediatra durante una operación cardiovascular, especialmente de alguien que no estaba directamente involucrado en el caso. Se disculpó con los padres de Mateo y siguió a la enfermera por los pasillos que la llevaban hacia los quirófanos. Después de lavarse y ponerse la ropa estéril, entró al quirófano número 3, donde el doctor Herrera trabajaba con la precisión de un maestro artesano. Sus manos se movían con una seguridad absoluta y su concentración era total. El pequeño corazón de Mateo latía en el monitor con un ritmo que, aunque irregular, se mantenía estable. «Doctora Mendoza», dijo Alejandro sin levantar la vista de su trabajo, «el niño está bien, pero cuando despierte va a estar desorientado y asustado. Necesito que esté aquí cuando eso suceda». Sofía asintió, aunque él no podía verla. Se posicionó cerca de la cabeza de Mateo, donde podría hablarle en cuanto comenzara a despertar de la anestesia. Durante los siguientes 40 minutos, observó fascinada cómo Alejandro trabajaba,
admirando la delicadeza con la que manipulaba cada punto, cada sutura, cada movimiento calculado al milímetro. «Listo», anunció finalmente, retirando los instrumentos. «La reparación está completa. Todo salió perfecto». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el quirófano. Sofía sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, y cuando miró a Alejandro, se dio cuenta de que él también estaba emocionado, aunque trataba de ocultarlo detrás de su máscara profesional. «Doctora, empiece a cantar», le dijo mientras los anestesiólogos comenzaban a reducir la medicación para despertar a Mateo. «Cuando abra los ojos, quiero que lo primero que escuche sea su voz». Sofía comenzó a cantar suavemente «Duérmete, mi niño», una canción de cuna tradicional que su madre le cantaba cuando era pequeña. Su voz llenó el quirófano creando una atmósfera de paz que contrastaba con la tensión de las últimas horas. Lentamente, los párpados de Mateo comenzaron a moverse. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro sonriente de Sofía, y lo primero que escuchó fue su voz cantando palabras de consuelo. «Hola, campeón», susurró Sofía. «Todo salió muy bien. Eres muy valiente». Mateo intentó sonreír, aunque los efectos de la anestesia aún lo mantenían adormilado. Sus ojos se movieron buscando algo familiar, y cuando vio a Alejandro quitándose los guantes, murmuró con voz rasposa: «Doctor, ¿mi corazón ya está arreglado?». Alejandro se acercó a la camilla y, para sorpresa de todos los presentes, sonrió genuinamente por primera vez en mucho tiempo. «Tu corazón está perfecto, Mateo. Ahora podrás correr y jugar como cualquier niño de tu edad». Mientras trasladaban a Mateo a la sala de recuperación, Sofía caminaba junto a la camilla sin dejar de cantarle. Alejandro lo siguió a una distancia prudente, observando cómo la presencia de ella transformaba lo que normalmente era un momento tenso en algo casi mágico. Cuando finalmente llegaron a recuperación y Mateo se reunió con sus padres, Alejandro y Sofía se encontraron solos en el pasillo. La tensión entre ellos era palpable, como si hubiera algo importante que necesitaba ser dicho, pero que ninguno se atrevía a expresar. «Gracias por venir», dijo él finalmente, evitando mirarla directamente. Su presencia hizo la diferencia. «Gracias por permitirme estar ahí», respondió Sofía. «Fue extraordinario ver cómo trabaja». Se quedaron en silencio por unos momentos, ambos conscientes de que algo había cambiado entre ellos durante esas horas en el quirófano, pero sin saber cómo nombrarlo. «Doctora Mendoza», dijo Alejandro, cuando ella ya se había dado la vuelta para marcharse. «¿Le gustaría tomar un café conmigo mañana? Tengo algunos casos que me gustaría discutir con usted». Sofía se giró lentamente, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. «Me encantaría, doctor Herrera». La cafetería del Hospital General a las 7 de la mañana era un hervidero de actividad. Médicos, enfermeras y personal administrativo se movían entre las mesas con esa prisa característica de quienes tienen vidas en sus manos. En una mesa del rincón, junto a la ventana que daba al patio interior del hospital, la doctora Sofía Mendoza esperaba nerviosa, removiendo su café con leche por tercera vez consecutiva. Había llegado 10 minutos temprano, algo que raramente hacía, pero la invitación del doctor Herrera la había mantenido despierta la mayor parte de la noche. No podía entender qué era exactamente lo que la ponía tan ansiosa. Después de todo, solo era una reunión profesional para discutir casos, ¿verdad? «Doctora Mendoza, disculpe la tardanza». La voz grave de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Se había cambiado la bata médica por una camisa azul marino y pantalones oscuros, y por primera vez, Sofía pudo verlo como el hombre que era, no solo como el cirujano intimidante que todos conocían. Había algo diferente en él esa mañana, una suavidad en sus facciones que la luz matutina hacía más evidente. «No se preocupe, doctor. Yo también acabo de llegar», mintió, sonriendo mientras él se sentaba frente a ella. Alejandro pidió un café negro, sin azúcar, y durante unos minutos permanecieron en silencio, observando el movimiento constante de la cafetería. Era un silencio cómodo, como si ambos estuvieran acostumbrados a la presencia del otro, aunque en realidad apenas se conocían. «Mateo está progresando mejor de lo esperado», dijo finalmente Alejandro, rompiendo el hielo. «Los padres no paran de preguntar por usted,
Dicen que es un ángel. Sofía rió suavemente, una risa que hizo que algo se moviera en el pecho de Alejandro. Solo hice lo que cualquier pediatra haría. Los niños necesitan sentirse seguros, especialmente en un ambiente tan intimidante como un hospital. No, la interrumpió él, mirándola directamente a los ojos. No cualquier pediatra canta en los quirófanos. No cualquier doctora logra que un niño de 7 años sonríe después de una cirugía de corazón abierto. Había una intensidad en su voz que hizo que Sofía se sintiera expuesta, como si él pudiera ver a través de todas las defensas que había construido a lo largo de los años. Se removió en su silla, incómoda con la atención. Mi abuela siempre decía que la música es el lenguaje universal del alma, murmuró mirando su café. Cuando era niña y me enfermaba, me cantaba hasta que me dormía. Supongo que es algo que llevo en la sangre. ¿Su abuela aún vive? No, murió cuando yo tenía 16 años. Fue ella quien me crió después de que mis padres murieran en un accidente de tránsito. Sofía levantó la vista y se encontró con los ojos de Alejandro, que la observaban con una comprensión que la sorprendió. Perdón, no sé por qué le cuento esto. Usted no vino aquí para escuchar mi historia. Sí vine, respondió él con una suavidad que la dejó sin palabras. Quiero conocerla, doctora Mendoza. Quiero entender de dónde viene esa luz que lleva consigo. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Había algo en la manera en que él la miraba, en la vulnerabilidad que se asomaba detrás de sus ojos color miel, que la hacía sentir como si fuera la única persona en esa cafetería llena de gente. ¿Y usted, doctor Herrera, qué lo llevó a la medicina? La expresión de Alejandro cambió inmediatamente, y por un momento, Sofía temió haber hecho la pregunta equivocada. Él tomó un sorbo largo de su café, como si necesitara tiempo para decidir qué tanto revelar. Perdí a alguien muy importante hace 3 años, dijo finalmente, su voz apenas audible por encima del ruido de la cafetería. Mi esposa, Carla, tenía una arritmia no diagnosticada y un día simplemente su corazón se detuvo mientras dormía. Sofía sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. De repente todo tenía sentido. Su obsesión con la perfección, su frialdad con el personal, su dedicación fanática al trabajo. Era un hombre que luchaba contra la culpa de no haber podido salvar a la persona que más amaba. Lo siento mucho, susurró, sin saber qué más decir. Después de eso me prometí que nunca más dejaría que mis emociones interfirieran con mi trabajo. Cada corazón que reparo, cada vida que salvo, es una manera de, no sé, de redimirme por no haber podido salvar el suyo. Alejandro levantó la vista y la miró directamente. Pero usted, su voz, la manera en que cuida a sus pacientes, me recuerda que la medicina no solo se trata de técnica y conocimiento, se trata de humanidad. La tormenta había llegado a la Ciudad de México sin aviso, trayendo consigo vientos que sacudían los árboles del patio del hospital y una lluvia torrencial que golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Era viernes por la noche, y el turno de Sofía había sido particularmente difícil. 3 ingresos de emergencia, una crisis asmática que había requerido intubación y un niño con apendicitis que había llegado casi en estado de shock. Eran las 11 de la noche cuando finalmente pudo sentarse en la sala de descanso con una taza de té de manzanilla que había traído de casa. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la adrenalina que aún corría por sus venas después de una jornada tan intensa. ¿Mal día? La voz de Alejandro la hizo levantar la vista. Estaba parado en el umbral de la puerta, con el cabello despeinado y la bata médica manchada de sangre. Era evidente que él también había tenido una noche difícil. 3 emergencias en 5 horas, respondió ella, moviéndose para hacerle espacio en el pequeño sofá. ¿Y usted? Se ve como si hubiera corrido un maratón. Cirugía de emergencia, un accidente de tránsito, 2 víctimas, una de ellas no lo logró. Se sentó pesadamente junto a ella, y Sofía pudo ver el cansancio y la tristeza en sus ojos. Tenía la edad de Carla cuando murió, 28 años. Sin pensarlo, Sofía extendió su mano y tocó la suya. El contacto fue eléctrico, enviando una corriente de calidez que subió por su brazo y se instaló en su pecho. Alejandro la miró sorprendido, pero no retiró la mano. «Lo siento», susurró ella.
Sé que cada pérdida debe ser especialmente difícil para usted. Antes sí, respondió él, girando su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. Pero últimamente he estado pensando en cosas que creí que nunca volvería a considerar. ¿Cómo qué? Alejandro la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente si continuar o no. Afuera un trueno resonó con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas, y la luz parpadeó momentáneamente. En la posibilidad de que tal vez Carla no hubiera querido que me encerrara en el trabajo para siempre. En la posibilidad de que esté bien sentir algo por alguien más. Su voz se quebró ligeramente. En la posibilidad de que esté bien escuchar música otra vez sin que me duela el pecho. Sofía sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Había algo infinitamente doloroso y hermoso en la manera en que este hombre fuerte y seguro se estaba permitiendo ser vulnerable con ella. Carla debía ser una mujer muy especial, murmuró. Lo era. Era pediatra, como usted. Le encantaba cantar para sus pacientes. Alejandro sonrió tristemente. Tenía una voz horrible, completamente desafinada, pero a los niños les encantaba. Decía que no importaba si cantabas bien o mal, lo que importaba era la intención detrás de la canción. Tenía razón. Sí la tenía. Alejandro apretó suavemente la mano de Sofía. Por eso, cuando la escuché cantar esa primera noche, sentí como si ella me estuviera enviando un mensaje, como si me estuviera diciendo que estaba bien volver a vivir. El silencio que siguió fue profundo e íntimo. Afuera, la tormenta continuaba desatándose, pero dentro de esa pequeña sala de descanso había una calma extraña, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Alejandro, susurró Sofía usando su nombre de pila por primera vez. No puedo pretender entender lo que ha pasado, pero sí sé que guardarse el dolor no honora la memoria de quienes hemos perdido. Su esposa no hubiera querido que se castigara por sobrevivir. Él la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de su alma. Lentamente, levantó su mano libre y tocó suavemente la mejilla de Sofía, trazando la pequeña cicatriz que tenía cerca de la oreja. ¿Cómo se hizo esto?, preguntó con voz ronca. Me caí de un árbol cuando tenía 8 años. Estaba tratando de alcanzar un mango que estaba muy alto. Sofía sonrió ante el recuerdo. Mi abuela me regañó por horas, pero después me cantó hasta que me dormí. Su abuela la amaba mucho. Sí, me amaba, y me enseñó que el amor verdadero no se va con la muerte, sino que se transforma en algo que nos da fuerzas para seguir adelante. Alejandro cerró los ojos, y cuando los abrió, había una decisión en su mirada que no había estado ahí antes. Sofía, murmuró, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Puedo...? Ella no lo dejó terminar la pregunta. Se inclinó hacia adelante y sus labios se encontraron en un beso que fue suave, tentativo al principio, pero que rápidamente se profundizó cuando ambos se dieron cuenta de que era exactamente lo que habían estado necesitando sin saberlo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando, pero ya no era por el frío o la adrenalina. Esto cambia todo, susurró Alejandro, su frente apoyada contra la de ella. Lo sé, respondió Sofía, sonriendo a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Pero tal vez es hora de que las cosas cambien. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse, y los primeros rayos de luna se filtraban entre las nubes, iluminando el comienzo de algo nuevo y hermoso entre dos corazones que habían encontrado la manera de sanar juntos. Los lunes siempre traían consigo una energía especial en el Hospital General, pero ese lunes en particular, la doctora Sofía Mendoza se sentía como si caminara sobre nubes. Había pasado el fin de semana pensando en el beso que había compartido con Alejandro, en la manera en que sus defensas se habían desmoronado completamente entre sus brazos, en las palabras que habían intercambiado después de que la tormenta pasara. Caminaba por el pasillo de pediatría tarareando suavemente La Llorona, una canción que su abuela solía cantarle y que ahora parecía cobrar un significado completamente nuevo. No se había dado cuenta de que su paso era más ligero, de que sonreía sin razón aparente, hasta que la enfermera Patricia se acercó con una sonrisa cómplice. «Doctora Mendoza, ¿puedo preguntarle qué la tiene tan contenta esta mañana?».
Patricia era una mujer de 50 años que llevaba trabajando en el hospital desde antes de que Sofía naciera, y tenía esa habilidad especial para leer a las personas como si fueran libros abiertos. Tan evidente es. Sofía se sonrojó deteniéndose junto al mostrador de enfermería. Digamos que no la había visto sonreír así desde nunca. Patricia se inclinó conspiratorialmente. Tiene que ver con cierto cirujano cardiovascular que ayer salió de aquí a las 6 de la mañana con una sonrisa muy similar a la suya. El corazón de Sofía se aceleró. Tan obvio había sido. Se suponía que habían sido discretos, que nadie se había dado cuenta de las horas que habían pasado hablando en la sala de descanso después de ese primer beso, de cómo él la había acompañado hasta su auto cuando terminó su turno, de la manera en que se habían despedido con otro beso bajo la luz del amanecer. Patricia, Tranquila, mija. Patricia sonrió maternalmente. Su secreto está a salvo conmigo, pero tenga cuidado. Ya sabe cómo son los chismes en este lugar, y el doctor Herrera no tiene precisamente fama de ser accesible. Antes de que Sofía pudiera responder, el intercomunicador del hospital cobró vida. Doctora Mendoza, favor de reportarse a cardiología pediátrica. Doctora Mendoza a cardiología pediátrica. Su corazón dio un vuelco. Era la primera vez que la llamaban oficialmente a ese piso desde el caso de Mateo. Mientras caminaba hacia el elevador, no pudo evitar preguntarse si Alejandro habría tenido algo que ver con esa llamada. El piso de cardiología era notablemente más silencioso que pediatría general. Los pasillos eran más amplios, las habitaciones más espaciosas, y había una sensación de seriedad en el aire que hablaba de la gravedad de los casos que se manejaban allí. Se dirigió a la estación de enfermeras, donde una joven enfermera la recibió con una sonrisa profesional. Doctora Mendoza, el doctor Herrera la está esperando en la habitación 920. Es un caso nuevo. Sofía asintió y se dirigió hacia la habitación indicada, sintiendo cómo los nervios se apoderaban de ella. ¿No habían hablado sobre cómo manejarían su nueva relación? ¿Era eso lo que tenían? En el ambiente de trabajo, no habían establecido reglas sobre cómo actuar profesionalmente después de lo que había pasado entre ellos. La puerta de la habitación 920 estaba entreabierta, y pudo escuchar la voz grave de Alejandro hablando con lo que parecían ser los padres de un paciente. Tocó suavemente y entró. «Ah, doctora Mendoza, qué bueno que llegó», dijo Alejandro, y por un momento sus ojos se encontraron. Fue apenas un segundo, pero en esa mirada había una calidez y una intimidad que hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. «Quiero presentarla a la familia Herrera, la familia Jiménez». Había tropezado ligeramente con las palabras y Sofía se dio cuenta de que él también estaba nervioso. Era extraño ver al doctor Herrera, siempre tan controlado y seguro de sí mismo, mostrar aunque fuera un atisbo de vulnerabilidad. «Mucho gusto», dijo Sofía, acercándose a la cama donde una niña de unos 5 años la observaba con ojos curiosos. «¿Y tú debes ser Isabela?». La niña asintió tímidamente. Tenía el cabello negro recogido en 2 coletas y llevaba puesto un pijama rosa con estampado de mariposas. A pesar de su palidez evidente y de los cables del monitor cardíaco conectados a su pequeño pecho, había una vivacidad en sus ojos que inmediatamente conquistó a Sofía. «Isabela tiene una comunicación interventricular compleja», explicó Alejandro, su voz volviendo al tono profesional que todos conocían. «Vamos a necesitar realizar una cirugía correctiva en los próximos días, pero primero queremos asegurarnos de que esté lo más tranquila posible». «Doctora», la madre de Isabela se acercó, una mujer joven que no podría tener más de 25 años. «¿Es cierto que usted canta para los niños?» Isabela ama la música, especialmente las canciones tradicionales mexicanas. Sofía miró brevemente a Alejandro, quien asintió casi imperceptiblemente. «Sí, es cierto. ¿Te gustaría que te cantara algo, Isabela?». La niña asintió entusiasmada, y Sofía se sentó en el borde de la cama. Sin pensarlo, comenzó a cantar suavemente «Cri, cri», el grillito cantor, una canción que había sido favorita de su infancia. «En el bosque de la China la chinita se perdió». La voz de Sofía llenó la habitación, y poco a poco, la tensión en los hombros de los padres comenzó a relajarse.
Isabela sonreía y movía ligeramente los pies al ritmo de la canción. Pero lo que más sorprendió a Sofía fue darse cuenta de que Alejandro también sonreía, una sonrisa genuina y cálida que transformaba completamente su rostro. Cuando terminó la canción, Isabela aplaudió suavemente. ¿Conoces más canciones?, preguntó con una vocecita dulce. Conozco muchas, respondió Sofía acariciando suavemente el cabello de la niña. Y te las voy a enseñar todas mientras estés aquí, ¿te parece? El miércoles por la mañana trajo consigo noticias inesperadas que cambiaron completamente el ambiente en el piso de cardiología pediátrica. Isabela Jiménez había desarrollado una arritmia durante la madrugada, complicando significativamente su caso y posponiendo la cirugía que estaba programada para ese día. Sofía había llegado temprano al hospital, como había estado haciendo desde que comenzó a trabajar más de cerca con Alejandro en los casos de cardiología pediátrica. Durante los últimos días, habían desarrollado una rutina casi perfecta. Él se encargaba de los aspectos técnicos y médicos, mientras ella trabajaba con los aspectos emocionales y psicológicos de los pequeños pacientes y sus familias. Lo que no habían logrado establecer era cómo manejar los momentos de intimidad que se robaban entre consultas, los roces accidentales en los pasillos, las miradas cargadas de significado durante las reuniones médicas. Era como si estuvieran viviendo dos vidas paralelas, una profesional y otra personal, que se negaba a mantenerse completamente oculta. «Buenos días, doctora Mendoza», saludó la doctora Carmen Vázquez, jefa del departamento de pediatría, interceptándola en el elevador. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una reputación de ser extremadamente observadora. «He notado que ha estado pasando mucho tiempo en cardiología pediátrica últimamente. El doctor Herrera ha solicitado mi colaboración en varios casos», respondió Sofía, tratando de mantener un tono completamente profesional. «Parece que el trabajo interdisciplinario está dando buenos resultados». «Sí, eso he escuchado». La doctora Vázquez la miró con una expresión que no pudo descifrar. «Solo espero que mantenga en mente que los rumores viajan más rápido que las buenas noticias en este hospital». Las puertas del elevador se abrieron en el piso de cardiología, y Sofía salió sin saber exactamente si había sido una advertencia amigable o algo más serio. Se dirigió directamente a la habitación de Isabela, donde encontró a Alejandro estudiando los resultados de los últimos electrocardiogramas con el ceño fruncido. «Buenos días», murmuró cerrando la puerta detrás de ella. «Buenos días», respondió él, pero su voz sonaba tensa. «Tenemos un problema con Isabela. Su arritmia se ha vuelto más irregular durante la noche y no está respondiendo bien a los medicamentos». Sofía se acercó a él y por instinto puso su mano en su brazo. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran esa corriente eléctrica que parecía generarse cada vez que se tocaban. «¿Qué opciones tenemos? Podríamos intentar con cardioversión eléctrica, pero es riesgosa en una niña tan pequeña. O podríamos esperar a que se estabilice naturalmente, pero eso podría tomar días o semanas, y mientras tanto, su corazón está bajo mucho estrés». Sofía pudo ver la frustración y la preocupación en sus ojos. Durante las últimas semanas, había aprendido a leer sus expresiones como si fueran un libro abierto. Sabía cuando estaba preocupado, cuando estaba satisfecho con un procedimiento, cuando estaba luchando contra recuerdos dolorosos. «¿Has hablado con los padres?». Les expliqué la situación, pero están asustados. La madre no para de llorar, y el padre está furioso conmigo por no haber previsto esta complicación. «No es culpa tuya, Alejandro», susurró Sofía, usando su nombre de pila sin darse cuenta de que la puerta no estaba completamente cerrada. «¿Alejandro?». Ambos se giraron sobresaltados. En el umbral de la puerta estaba el doctor Roberto Fuentes, jefe del departamento de cardiología y superior directo de Alejandro. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con una reputación de ser extremadamente estricto con las relaciones personales entre el personal médico. «Doctor Fuentes», Alejandro se enderezó inmediatamente, su voz volviendo al tono formal que usaba con sus superiores. «Estábamos discutiendo el caso de Isabela Jiménez». «Ya veo», el doctor. Fuentes entró completamente en la habitación, cerrando la puerta detrás de él.
Su mirada se movió entre Alejandro y Sofía y era evidente que había escuchado más de lo que debería. «Doctor Herrera, necesito hablar con usted en privado. Doctora Mendoza, ¿podría excusarnos?» Sofía asintió rápidamente, pero antes de salir, intercambió una mirada rápida con Alejandro. En sus ojos vio preocupación, no solo por Isabela, sino por lo que acababa de pasar. Salió de la habitación con el corazón acelerado, consciente de que algo había cambiado. Se dirigió hacia la habitación de Isabela, donde encontró a los padres exactamente como Alejandro había descrito. La madre llorando silenciosamente en una esquina y el padre caminando de un lado a otro con expresión de frustración. «¿Cómo está Isabela esta mañana?», preguntó suavemente. «Cansada», respondió la madre entre sollozos. «No durmió bien, y los monitores no pararon de sonar en toda la noche». Sofía se acercó a la cama donde Isabela estaba despierta, pero visiblemente débil. Sus ojos se iluminaron ligeramente cuando la vio. «Doctora Cantora», murmuró con una sonrisa débil. «¿Me vas a cantar hoy?» «Por supuesto, mi amor», respondió Sofía, sentándose junto a ella. «¿Qué te gustaría escuchar?» «La de ayer, la del grillito». Mientras Sofía comenzaba a cantar suavemente, no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando en la habitación de al lado. Los habían descubierto. ¿Qué consecuencias tendría esto para Alejandro? ¿Para ella? ¿Para su trabajo conjunto? En el bosque de la China, la chinita se perdió. Su voz se alzó suave y melodiosa, pero por primera vez, desde que había comenzado a cantar en los pasillos del hospital, sentía que la música no era suficiente para calmar la tormenta que se estaba desatando en su corazón. La reunión en la oficina del doctor Fuentes había durado exactamente 45 minutos, y cuando Alejandro salió, su rostro era una máscara impenetrable que Sofía conocía demasiado bien. Era la misma expresión que había tenido durante sus primeros encuentros, esa frialdad profesional que usaba como escudo cuando algo lo lastimaba profundamente. Sofía lo esperaba en la sala de descanso del 8º piso, donde sabía que él iría después de una conversación difícil. Había estado allí durante la última hora, bebiendo té frío y tratando de controlar la ansiedad que la carcomía por dentro. Cuando finalmente él entró, cerró la puerta detrás de sí y se apoyó contra ella como si necesitara su soporte para mantenerse en pie. «¿Qué te dijo?», preguntó Sofía levantándose inmediatamente. «Que las relaciones personales entre el personal médico están prohibidas por el reglamento del hospital. Que mi comportamiento ha sido poco profesional y que está considerando transferirme a otro departamento». La voz de Alejandro era plana, desprovista de emoción, pero Sofía podía ver el dolor en sus ojos. «Eso no puede ser legal. No pueden transferirte solo por...» «Sí pueden», la interrumpió él pasándose las manos por el cabello, «especialmente cuando hay una diferencia jerárquica entre los involucrados. Técnicamente, yo soy tu superior en los casos de cardiología, y eso convierte cualquier relación entre nosotros en un conflicto de intereses». Sofía sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Durante las últimas semanas, había comenzado a imaginar un futuro con él. Había comenzado a creer que tal vez podrían construir algo hermoso juntos. Ahora, toda esa esperanza se desmoronaba como un castillo de cartas. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó con voz apenas audible. Alejandro la miró durante un largo momento, y en sus ojos había una lucha interna que la desgarraba. Sabía lo que él estaba pensando, que su carrera era lo único que le quedaba después de perder a Carla, que el hospital era su refugio, que no podía arriesgar todo por una relación que apenas estaba comenzando. «No lo sé», susurró finalmente. «Mi trabajo aquí es todo lo que tengo, Sofía. Es lo único que me ha mantenido cuerdo durante estos últimos 3 años. ¿Y nosotros? ¿Lo que hay entre nosotros no significa nada?» «Significa todo», respondió él con una intensidad que la tomó por sorpresa. «Por eso es tan difícil. Por primera vez en 3 años, me has hecho sentir vivo otra vez. Me has recordado que hay más en la vida que solo trabajo y dolor». Se acercó a ella lentamente, tomó su rostro entre sus manos y la miró directamente a los ojos. «Te amo, Sofía. No sé cuándo pasó ni cómo, pero te amo de una manera que creí que nunca volvería a amar a nadie». Las palabras la golpearon como una ola, llenándola de una mezcla de alegría y desesperación. Había estado esperando escuchar esas palabras, pero no así.
no cuando todo parecía estar desmoronándose a su alrededor. «Yo también te amo», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te amo tanto que me duele». Se besaron con una desesperación que hablaba de todo lo que estaban a punto de perder, de todo lo que no habían tenido tiempo de decirse. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «El doctor Fuentes me dio hasta el lunes para tomar una decisión», dijo Alejandro, apoyando su frente contra la de ella. «O terminamos esto y seguimos trabajando juntos como si nada hubiera pasado, o acepto la transferencia al hospital militar». «El hospital militar. Pero eso está del otro lado de la ciudad. Lo sé, significaría empezar de nuevo, construir una nueva reputación, trabajar con un equipo completamente diferente». Alejandro cerró los ojos. «Pero también significaría que podríamos estar juntos sin escondernos». Sofía se alejó de él. Necesitaba espacio para pensar. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado cargada de emociones que no sabía cómo procesar. «No puedes tomar esa decisión por mí», dijo finalmente. «Si dejas este hospital, tiene que ser porque es lo que realmente quieres, no solo por nosotros». «¿Y si es lo que quiero? Si estar contigo vale más que cualquier carrera que pueda tener aquí». Antes de que Sofía pudiera responder, su busca comenzó a sonar insistentemente. Era una emergencia en pediatría. Se miraron el uno al otro, conscientes de que la realidad los había alcanzado una vez más. «Tengo que irme», murmuró ella. «Lo sé. Alejandro, no tomes ninguna decisión todavía. Necesitamos tiempo para pensar esto bien». Él asintió, pero en sus ojos había una determinación que la asustaba. Conocía lo suficiente a Alejandro Herrera para saber que cuando tomaba una decisión, raramente cambiaba de opinión. Cuando salió de la sala de descanso y corrió hacia el elevador, Sofía no sabía que sería la última vez que hablarían a solas en mucho tiempo. Habían pasado 5 días desde la confrontación con el doctor Fuentes y el ambiente en el Hospital General había cambiado completamente para Sofía. Alejandro había solicitado vacaciones por asuntos personales, dejando sus casos en manos de otro cirujano, y ella se había enterado por los rumores de pasillo que el lunes sería su último día en el hospital. Era viernes por la tarde, y Sofía se encontraba en la habitación de Isabela, quien había mejorado considerablemente después de que los medicamentos finalmente lograran estabilizar su arritmia. La cirugía estaba programada para la siguiente semana, pero ahora sería realizada por el doctor Martínez, el segundo a cargo del departamento de cardiología. «Doctora Cantora», dijo Isabela con su vocecita dulce, «¿por qué está triste? Hace días que no sonríe cuando canta». Sofía se sorprendió. No se había dado cuenta de que su dolor interior era tan evidente, especialmente para una niña tan pequeña. Se sentó en el borde de la cama y acarició suavemente el cabello de Isabela. «A veces los adultos nos ponemos tristes cuando las cosas no salen como esperábamos», explicó suavemente. «Mi mamá dice que cuando algo nos hace muy tristes es porque es muy importante para nosotros», respondió Isabela con esa sabiduría inocente que solo tienen los niños. «¿El doctor Alejandro es muy importante para usted?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. ¿Cómo podía una niña de 5 años haber notado lo que aparentemente todo el hospital ya sabía? «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque cuando él está cerca, usted canta diferente, más bonito. Y cuando él la mira, se pone roja como un tomate». Isabela se rió suavemente. «Mi papá mira hacia mi mamá cuando cree que nadie los está viendo». Sofía sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. La inocencia de Isabela había puesto el dedo en la llaga de lo que realmente importaba. El amor que sentía por Alejandro era real, era profundo, y era evidente para cualquiera que se tomara la molestia de mirar. «Sí, mi amor», susurró finalmente. «Es muy importante para mí». Entonces no debería estar triste. Las cosas importantes siempre encuentran la manera de arreglarse. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró la madre de Isabela, seguida de cerca por una figura que hizo que el corazón de Sofía se detuviera por completo. Alejandro estaba ahí, vestido con su bata médica, pero había algo diferente en él. Una tranquilidad, una determinación que no había visto antes. Sus ojos se encontraron inmediatamente con los de ella, y en esa mirada había tanto amor y tanta certeza
que Sofía sintió que podía respirar por primera vez en días. «Doctor Herrera», murmuró la madre de Isabela. «¿Viene a ver a Isabela? Pensé que el doctor Martínez era quien...» «Hay habido un cambio de planes, señora Jiménez», respondió Alejandro, acercándose a la cama donde Isabela lo miraba con una sonrisa radiante. «Si usted está de acuerdo, me gustaría ser yo quien opere a Isabela el lunes». «Por supuesto, usted es el mejor cirujano del hospital». Alejandro sonrió, pero sus ojos no se apartaban de Sofía, quien lo miraba confundida. Se suponía que se transferiría al hospital militar. Se suponía que todo había terminado entre ellos. «Isabela», dijo Alejandro, sentándose del otro lado de la cama, «¿te gustaría que la doctora Mendoza estuviera contigo durante la operación? ¿Que te cante para que no tengas miedo?» La niña asintió entusiasmada, pero Sofía estaba demasiado confundida como para responder. «¿Podríamos hablar afuera?», le preguntó a Alejandro. Él asintió y ambos salieron de la habitación. En el pasillo, Sofía se giró hacia él con una mezcla de esperanza y confusión en los ojos. «No entiendo. Pensé que te transferías el lunes. Hablé con el doctor Fuentes esta mañana», respondió Alejandro tomando sus manos. «Le dije que estaba enamorado de ti, que eras la mejor pediatra que había conocido, y que si él no podía ver más allá de su reglamento obsoleto, entonces tal vez era hora de que las políticas del hospital cambiaran». «¿Y qué te dijo?» «Que si podíamos mantener nuestra relación personal separada de nuestro trabajo profesional, y si ambos estábamos dispuestos a someternos a una evaluación de desempeño cada 3 meses durante el primer año, entonces podía hacer una excepción». Sofía lo miró sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Estás diciéndome que...?» «Estoy diciéndote que te amo demasiado como para dejarte ir. Estoy diciéndote que Carla hubiera querido que fuera feliz, y que tú me haces más feliz de lo que creí posible». Alejandro se acercó más a ella. «Estoy diciéndome que quiero pasar el resto de mi vida escuchándote cantar en estos pasillos, viendo cómo curas corazones con tu música, construyendo algo hermoso contigo». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía mientras él hablaba. «¿Y si no funciona? ¿Y si el hospital, la presión, todo es demasiado complicado? Entonces enfrentaremos las complicaciones juntos», respondió él, secando sus lágrimas con sus pulgares. «Pero no voy a dejar que el miedo a lo que pueda pasar me robe la felicidad que tengo contigo ahora». Se besaron ahí mismo, en el pasillo del hospital, sin importarles quién pudiera verlos. Era un beso que hablaba de promesas, de futuro, de dos corazones que habían encontrado la manera de sanar juntos. Cuando se separaron, Sofía sonrió a través de sus lágrimas. «¿Sabes qué significa esto?», le preguntó. «¿Qué? Que el lunes vas a tener que operar el corazón de Isabela mientras yo le canto. Va a ser la primera vez que cantemos juntos oficialmente». Alejandro se rió, un sonido que Sofía no había escuchado en semanas. «¿Sabes qué? Creo que va a ser la cirugía más hermosa que haya realizado en mi vida». Mientras caminaban de regreso a la habitación de Isabela, tomados de la mano y sin esconderse, Sofía comenzó a tararear suavemente «Cielito lindo», la misma canción que había estado cantando la primera noche que él la escuchó. «No llores, prenda de mi alma, que cantando se alegran los corazones». Y por primera vez en mucho tiempo, ambos corazones estaban verdaderamente alegres. En la habitación, Isabela los recibió con una sonrisa que parecía decir, ya era hora, y desde su cama de hospital, una niña de 5 años fue testigo del comienzo de una historia de amor que había empezado con una canción en los pasillos y que prometía durar para siempre. El amor había encontrado la manera tal como Isabela había predicho, porque las cosas verdaderamente importantes siempre encuentran la manera de arreglarse.